Seguimos en nuestro recorrido a través de los 11 primeros capítulos del libro de los Hechos, bajo la serie Testigos. En nuestra entrega anterior vimos el martirio de Esteban y cómo éste nos invita a ser testigos fieles que viven, defienden y están dispuestos a morir por el Evangelio, a poner nuestra vista en Jesús y a tener presente la oración por aquellas personas que están en persecución como iglesia. Hoy veremos la segunda parte o la secuela del martirio de Esteban. Veremos cómo esta muerte impacta de manera directa a la iglesia y cómo este evento trágico se marca dentro de la voluntad de Dios, especialmente cuando está relacionado con situaciones dolorosas, ya que todos, hermanos, experimentamos situaciones dolorosas, ya sea de manera individual o de manera comunitaria. Todos sufrimos. Un ejemplo de esto son los desastres naturales, como los incendios forestales. Recientemente, en enero de 2025, hubo un incendio forestal en California, en donde se destruyeron más de 16,000 estructuras y causaron al menos 30 muertes. Las pérdidas económicas se estiman entre 2.5 y 2.7 billones de dólares, convirtiéndose, hermanos, en uno de los desastres naturales más grandes y costosos de toda la historia de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la destrucción, los científicos han descubierto que ciertos ecosistemas necesitan los fuegos para regenerarse. Algunos árboles, como las secuoyas gigantes, solo liberan sus semillas cuando el calor del fuego abre sus conos. De manera que el incendio, aunque es doloroso y no queremos que vuelva a pasar, es una forma, una manera de preparar el terreno para nueva vida. Este fuego forestal limpia el suelo y da paso, paradójicamente, a la nueva vida. De esta misma manera, en nuestra vida espiritual y en la historia de la iglesia, hay veces que Dios permite fuegos de prueba, fuegos de persecución o fuegos de pérdida. Pero Dios, en su soberanía, usa este tipo de cosas o de eventos para purificar su iglesia, para fortalecer su iglesia y para multiplicar su iglesia. Y lo que en muchas ocasiones puede parecer el final, realmente es el inicio de algo grande. Y esto lo veremos en 3 movimientos del texto. Primero veremos una persecución necesaria en los versos 1 al 3. Luego veremos un espíritu imprescindible en los versos 14 al 21. Y por último veremos un arrepentimiento urgente en los versos 22 al 25. Y la idea que quiero que quede en sus corazones y mentes es que el llamado de la iglesia es a expandirse y crecer, dando a conocer a Cristo bajo el poder del Espíritu Santo, no por beneficios propios, sino para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Me permito repetir. El llamado de la iglesia es a expandirse y crecer, dando a conocer a Cristo bajo el poder del Espíritu Santo. No por beneficios propios, sino para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Yo le invito a que oremos. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, a pesar de mi pecado, de mis faltas
y de mis errores, por favor, edifica tu iglesia. Habla a tu iglesia, Señor, para gloria y honra tuya, y en el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces una persecución necesaria. En esta primera parte vemos la continuación de lo que se ve en el capítulo 7. En el capítulo 7 vimos la muerte de Esteban. Y el verso 58 del capítulo 7, Lucas introduce a un nuevo personaje en la trama del libro de Hechos. Un personaje que eventualmente se va a convertir en la persona o el centro de atención del resto del libro. Estamos hablando de Saulo de Tarso, que luego se convertiría en Pablo. Este verso 58 nos explica, vaya conmigo, verso 58 del capítulo 7, que dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es impactante notar que todo lo narrado desde Hechos 6:8 hasta el 8:3 ocurre todo en un día. En este corto plazo de más o menos 18 horas, la iglesia pasa de ser un grupo anónimo a convertirse en una amenaza religiosa. Lo que comenzó con una advertencia en el capítulo 4, verso 22, a no seguir hablando de Jesús, culminó en el capítulo 7:60 con la muerte de Esteban. Es decir, ha ido un aumento de la oposición a la iglesia. Lo que significa que la iglesia no estaba viendo días de arcoíris, estaba viendo días de sangre. ¿Por qué? Entre otras razones, la principal razón que veo es el crecimiento de la iglesia. Si hubiese quedado como un grupo pequeño, como lo que mencionó el sabio Gamaliel en el capítulo 5, como el de Teudas o de Judas el Galileo, quizás hubiesen pasado desapercibido y no hubiese pasado nada. Pero no fue así. A diferencia de otros movimientos donde la ausencia del líder colapsa o extingue o elimina el grupo, en el caso del evangelio es completamente distinto. La ausencia de Jesús física lo que hace es que enciende más a la iglesia. ¿Y cuál es la razón principal de esto? Yo pienso que son dos elementos. Primero, el poder del Espíritu Santo. Sin Él, la iglesia no hubiese podido soportar las adversidades. Y segundo, que la iglesia tenía clara su misión de ser testigos llenos del Espíritu Santo, proclamando el Evangelio a todas las personas para que se arrepientan, crean y exalten el nombre de Cristo. Otras palabras, el crecimiento se debió a la conexión del empoderamiento del Espíritu Santo y la visión clara de la iglesia de cuál era su misión. Y esto se ve claro en el capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Este versículo es clave para todo el libro. Pero no solamente para el libro, sino también para nosotros. Todo el relato de Hechos se puede resumir en una pregunta: ¿cumple o no cumple su misión la iglesia? El capítulo 8 nos deja ver que la iglesia tiene una misión que no es opcional, que no es si a mí me gusta. La misión de la iglesia tiene que cumplirse. La iglesia, hermanos y hermanas, no se puede detener. El evangelio, si se detiene, si se estanca, muere. Porque para que el evangelio tenga vida, debe caminar, debe moverse, debe salir, correr, alcanzar. No puede quedarse encerrado en cuatro paredes. Tiene que pasar de
Juan a Pedro, de Pedro a María, de María a Juana, de Juana a Esther, y así sucesivamente. Y lo más impresionante es que cuando la iglesia, al parecer, no se mueve voluntariamente, Dios tiene que poner circunstancias, a veces difíciles, para que su misión avance. Porque el propósito de Dios no se puede detener. Vaya conmigo al capítulo 8 y veamos los versos 1 al 3. Hechos 8, 1 al 3. Dice la palabra del Señor: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Noten la escena. Esteban acaba de morir, su cuerpo está caliente todavía, la iglesia sufre la pérdida, no lo han enterrado y sigue la persecución. Y en medio de esta persecución hay un joven llamado Saulo, que dice a la palabra que asolaba la iglesia. La palabra asolada, cuando se ve en su contexto original, evoca una imagen de bestia salvaje, como un león o un oso desgarrando su presa. A mí me gusta ver documentales, y usualmente de la vida salvaje, especialmente los de los felinos grandes, aunque en familia no le gusta mucho eso. Lo que más me impresiona es que los leones y las leonas cazan, y es de una manera intensa, estratégica y con urgencia. ¿Por qué? Porque hay unos personajes que se llaman hienas. Las hienas son estos gatos, perros, una combinación ahí, que lo que hacen es que comen de lo que el otro caza. Si las hienas no cazan, entonces el león o la leona tiene que cazar y comer rápido. Y noten que el león tiene una mordida de 700 libras. 700 libras. Lo que significa que cuando el león come y muerde, no hay forma de que esa carne se quede ahí. Y es justamente esta imagen que tiene Pablo con el asolamiento. Es como que si fuera un león que sabe que las hienas van a venir y está comiendo rápido. Así que está literalmente desgarrando todo ese animal para comérselo rápido. Esa es la imagen. Y dice la palabra que Saulo aprobaba o estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Permítame decirle que la muerte a pedradas no es de un solo golpe. Es de muchos golpes, de varias piedras. Y no son piedras grandes, son piedras pequeñas a propósito para que la persona dure mucho y le duela. Usualmente la ponía en un hoyo y la persona no podía salir y la gente empezaba a tirar piedras. Y estaba ahí Pablo diciendo: sí, mátenlo. Entonces, estamos hablando de un acto sanguinario. De hecho, el mismo Pablo más adelante en el libro de Hechos confiesa cómo lo perseguía con furia. Vaya conmigo al capítulo 26 del libro de Hechos. Hechos capítulo 26, versos 9 al 11. Ya que Saulo se convirtió literalmente en el terror de la iglesia. Capítulo 26, 9 al 11. Dice la palabra del Señor: yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Permítame explicarle eso bien. Dice aquí
que Pablo logró hacer que blasfemaran. Significa que no le estaba bajando la mano. Por favor, dinos la verdad del Evangelio. No. Era, como dice él, enfurecido y con poder. Imagínese el celo de Pablo investido en una persona que no le va a hacer la contraria. No solamente esto, tenía el poder del poder y tenía la capacidad de ir a otras ciudades a hacerlo con permiso. Pero paradójicamente, aunque ser cristiano en ese tiempo histórico era literalmente una sentencia de muerte, paradójicamente la persecución impulsó el Evangelio. Y por eso hablamos de una persecución necesaria, porque la misión inicialmente no debía quedarse en Jerusalén. La misión tenía que avanzar hacia Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y algunos eruditos sugieren que en el momento histórico en que pasa lo de Esteban, hay más o menos 20 años o 15 años desde que Dios dijo vayan a la ciudad de Judea y Samaria. Es decir, que han pasado varios años y se quedan en el mismo sitio. Y no es casualidad que Lucas utilice el verbo esparcidos, usando lo mismo que se utiliza para sembrar. Es decir, la dispersión en realidad era una siembra. John Pohill dice lo siguiente: la palabra de Lucas por dispersión, diaspeiro, viene de la palabra griega para semilla. Fueron dispersados como se dispersa una semilla, pero las semillas esparcidas crecen. Y la ironía es que la persecución y la dispersión de los cristianos solo condujo a un mayor crecimiento. Otras palabras, la muerte de Esteban, al parecer, fue el medio que Dios utilizó para plantar la semilla del Evangelio en Judea y en Samaria. Y yo reconozco, hermanos, que es delicado atribuirle a Dios acciones que Él no ha especificado. Lo reconozco. Pero yo veo la historia y veo la muestra de la iglesia, y al parecer la iglesia se expande cuando se es perseguida. Y como evidencia vemos Hechos capítulo 8. Vaya conmigo, Hechos 8, 4. Se da la persecución, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿cómo? Anunciando el Evangelio. Hermanos, yo espero que se pueda ver la conexión entre el martirio de Esteban y la expansión del Evangelio. No estoy diciendo que tenemos que pedir persecución. Pero ¿cómo es posible que sea necesario que Dios envíe persecución para que nosotros despertemos? ¿Cómo es posible que cuando estemos en paz silenciamos? ¿Cómo es posible que quienes nos rodean no sepan quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué pensarían los hermanos y las hermanas que han derramado su sangre para que hoy tengamos el Evangelio? Ellos lucharon, creyeron y murieron con la intención de que usted tenga una Biblia en su mano. Mi querido hermano y mi querida hermana, no convirtamos la persecución en la condición necesaria para actuar. No estoy diciendo que el Evangelio, que anunciar el Evangelio evitará la persecución. No. Lo que digo es que si Dios usó la persecución para movilizar a la iglesia, es porque la iglesia estaba detenida. Y no podemos permitirnos caer en el mismo estancamiento. La misión, hermanos y hermanas, sigue vigente. Tenemos que ir a Judea, tenemos que ir a Samaria y tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Su misión es ser testigo. Ser testigo. Y esto hay que hacerlo con o sin persecución. Partiendo de esto, el libro de Lucas en su relato nos muestra cuál es la realidad de ver una iglesia estancada. Porque veremos ahora dos ministerios opuestos.
En los versos 5 al 25, Lucas nos muestra dos ministerios. Y le llamo ministerio para darle cierto sentido de unidad, pero no son dos ministerios reales. Uno es falso y otro es verdadero. Y aunque Lucas inicia con Felipe en los versos 5 al 8, de manera histórica, es realmente primero 9 al 13, que es el falso ministerio de Simón. Yo quiero que vaya conmigo al capítulo 8, versos 9 y 12. 8, 9 y 12. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estamos atentos porque son sus artes mágicas, les había engañado mucho tiempo. Noten en qué consiste este falso ministerio de Simón. Él ejercía la magia engañando a la gente. La gente le prestaba atención y las personas, en su confusión, creían que él era el verdadero poder de Dios. Interesante, porque a mí me gustan mucho las ilusiones mágicas. De hecho, hay una película que se llama The Prestige que explica cómo funciona el truco o la ilusión, que son básicamente 3 actos: la promesa, el retorno y el desenlace. Primero, la promesa es donde se presenta algo aparentemente normal. Luego viene el retorno. Es este objeto ordinario realiza algo extraordinario. En este caso, la ilusión sería la desaparición de ese objeto. En ese momento, el espectador trata de hacer sentido de lo que va a suceder. Trata de descifrar qué acaba de pasar. Y en este razonamiento sabemos que el sombrero no tiene ningún conejo. Y que la paloma realmente no está ahí, que está realmente escondida. Y es cuando entra el desenlace, que es la parte más difícil de todo el truco. Porque es hacer creer que realmente en el sombrero hay un conejo o que en el sombrero hay una paloma. Pero es al mismo tiempo la parte del engaño. Y lo interesante es que todos sabemos que es un truco. Todos sabemos que el mago no tiene poderes mágicos, sino que es una combinación de distracción y juego de manos. En el caso de Samaria, Simón logró que sus trucos de magia impresionaran a las personas al punto de que ellos entendieron que Simón tenía poderes sobrenaturales. Y la parte más dura de todo eso está en el verso 11. Y le estaban atentos, porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Hay un refrán famoso que dice: no hay mayor ciego que el que no quiere ver. En este caso, ellos no querían ver. Estaban embelesados en el engaño de este falso ministerio. Y la gente dirá: bueno, pero quizás eso es porque era antes. Ahora estamos en la edad moderna y esto no va a pasar. Permíteme darle algunos datos. De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, esta muestra que los consumidores reportaron pérdidas de $12.5 billones por fraudes en el 2024, lo que representa un aumento del 25% respecto del 23%, que era un 27%, que fueron personas que reportaron haber perdido dinero. Es decir, que la cifra aumentó al 38%. ¿Y cuáles son las principales fuentes de fraudes? Impostores, compras en internet, negocios u oportunidades de negocios, inversiones y servicios de internet. Ese dinero, $12.5 billones, se perdió en el siglo XXI. Estas personas cayeron en las garras de diferentes Simones. Pero también lo vemos esto en la iglesia, con el famoso evangelio de la prosperidad, donde una serie de personas aluden a una palabra de fe, que consiste en esencia en declarar cosas y sembrar dinero. De manera que el genio de la lámpara que está en el cielo te va a devolver tu dinero. En una encuesta de Life Research en 2022 revela que aunque muchos pastores protestantes de Estados Unidos no están de acuerdo con este tema del evangelio de la prosperidad, una parte muy
importante de creyentes sí la cree. Permítame darle el dato. 45% de los asistentes a la iglesia protestante creen que deben hacer algo por Dios para recibir bendiciones materiales, y casi el doble del 26% de lo que creía en el 2017. 52% afirma que su iglesia enseña que dar más dinero traerá bendiciones de Dios. 76% cree que Dios quiere que prosperen económicamente. Hermanos y hermanas, los Simones siguen en medio nuestro. Los falsos maestros distraen a la iglesia de su propósito, prometiendo prosperidad, salud, cuando solamente son trucos de magia, ilusiones baratas, un evangelio falso. Y esto se contrasta entonces con el verdadero ministerio de Felipe. Vaya conmigo, versos 5 al 8 del capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así había gran gozo en aquella ciudad. El ministerio de Felipe se destaca porque predicaba a Cristo entre los samaritanos. Y esto es clave, porque existe un rechazo entre samaritanos y judíos. Y este rechazo se remonta a el siglo 8 a.C., en el Reino del Norte. Cuando Asiria conquista a Israel, trae consigo la mezcla de pueblos que vienen con prácticas ajenas a Dios. Y como resultado, los judíos consideraban que los samaritanos eran ritualmente impuros. Por eso es que es tan impactante la conversación de Jesús y la mujer samaritana. Y de igual manera es impactante la parábola del buen samaritano, porque ahí exalta a un impuro sirviendo a un puro. Ahora, ¿por qué es importante y por qué Lucas lo resalta? Lucas resalta que predicaba a Cristo es porque los samaritanos, en su intento de tener una religión, construyeron un templo. Y aún quedan algunas ruinas de ese templo. Y no solamente, sino que tienen su propia Torá, su propio Pentateuco. Y en este Torá está un personaje llamado Taheb. Taheb es esta figura mesiánica de tradición samaritana. Es como el Jesús samaritano. Pero este evidentemente no viene por la línea de David, sino que es un profeta parecido a Moisés. De hecho, hay personas que sugieren que el Mesías del cual habla la mujer samaritana no es Cristo, sino Taheb. Pero ¿dónde está el enfoque nuestro? En que nuestra prédica es Cristo. Nuestra prédica no es bienes materiales. Nuestra prédica no tiene que ver con el crecimiento personal. Se presenta con Cristo. Nosotros predicamos a Cristo. 1 Corintios 2, 1 y 2. Pablo dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y este crucificado. Lo que significa que si usted escucha otra cosa en este púlpito o en otro púlpito diferente a Cristo, es probable que esté frente a un Simón. Y con esto no quiero decir que no haya temas que tratemos, como la crianza, el manejo financiero. Pero si no apuntan a Cristo, entonces nuestra predicación es en vano. ¿Por qué? Porque solo en Cristo hay salvación. Porque solo en Cristo hay restauración. Porque solo en Cristo está la respuesta. Solo Cristo. Y aunque el texto nos habla de cómo Felipe hizo milagros, algo que sin duda ayudó, pero hemos visto en el tiempo que el milagro es temporal y su única intención es apuntar a Cristo.
Y noten cómo el ministerio de Felipe fue tan impactante que hasta Simón creyó. Verso 11 al 13. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía, y estaba atónito. Esta última parte es clave, porque no podemos decir que la conversión de Felipe no fue sincera u honesta. Ahora, sí podemos afirmar que su fascinación con los milagros era grande. Tanto que probablemente el mago al fin intentaba como de descifrar dónde estaba el truco de Felipe. Estaba tratando de ver dónde está el hilito que alaba la paloma, o dónde estaba a esa cosa que hacía el truco. Pero lo que pasaba con Felipe no era un truco. Lo que pasaba con Felipe es una respuesta simple. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. Felipe fue uno de los primeros diáconos y dice que las condiciones que tenía era que tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Hermano y hermana, es imprescindible el Espíritu Santo. No es para impresionar, no es para beneficio, sino para por nosotros dar a conocer a Cristo. Reconozco que han habido distorsiones con el Espíritu Santo. Reconozco que ha habido enseñanzas distorsionadas. Pero Jesús dijo, es bueno que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Hermano y hermana, es a través del poder del Espíritu Santo que usted puede ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Sin Él es imposible, hermano y hermana. Pida la llenura del Espíritu Santo. Pida la llenura del Espíritu Santo, porque eso va a marcar la diferencia entre el estancamiento y la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, el Espíritu se hace imprescindible. Esta necesidad del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio hace que Lucas presente la misión apostólica a Samaria. Vaya conmigo al verso 14 y 17 del capítulo 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Algunos cuestionan este intento de los apóstoles como que la iglesia madre estaba controlando la iglesia naciente. De hecho, hay personas que justifican la estructura de los concilios por esto. Y aunque yo creo que los concilios son útiles, no es este el pasaje que los respalda. Lo que vemos aquí, más que un control, es un respaldo espiritual. Noten que los apóstoles no fueron ni a evaluar ni a corregir, sino a orar, a afirmar lo que Dios ya estaba haciendo. Y esto resalta dos pilares de la vida cristiana: el compañerismo y el poder de la oración. Hermanos, la iglesia es una familia unida por la sangre de Cristo. Y en esta familia nos apoyamos. No importa quién crezca o dónde crezca. Si es parte del cuerpo de Cristo, estamos en la misma visión. Si la iglesia A crece y la B no importa, porque el cuerpo de Cristo está creciendo. Lo que las personas hacen respecto de moverse o no, eso es algo personal. Y aunque a veces duele porque personas se van y uno no sabe qué fue lo que pasó, la esencia es que encuentren un lugar donde se predica Jesucristo. Así que si se van de aquí, si se van a una iglesia, perfecto. Si no, entonces oramos por ellos. Así que la desconexión es secundaria. Lo importante es que se mantenga en el contexto del cuerpo de Cristo. Si se unen a una iglesia fiel, seguimos amándoles y sirviéndoles. Y si se unen a una iglesia con distorsión, oramos por ellos. Les servimos, les amamos. ¿Por qué? Porque ellos son parte del cuerpo de Cristo.
Ahora, todo esto, lo más relevante es la oración. Porque sin el Espíritu Santo no hay avance, ni poder, ni testimonio. Él es el corazón de la misión. Esto resume la iglesia en las características siguientes. Una iglesia es iglesia de Cristo cuando está llena del Espíritu Santo, cuando predica la palabra, cuando ora y hay compañerismo. Cuando una iglesia carece de estas características, no está reflejando el modelo bíblico, está representando otro modelo. Por lo tanto, en esta iglesia hacemos el énfasis de amar y servir, pero de amar, servir, orar y predicar. Y en ese sentido, el Espíritu Santo está aquí no solamente para enviarnos, sino también para hacernos discernir lo que está pasando. Y ahí entra la reprensión de Pedro a Simón. Como vimos en el verso 13, Simón quedó atónito, impresionado por el poder del Espíritu Santo. Y en su fascinación comete el error de pensar que este poder se puede comprar. Versos 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le pusiera la mano reciba el Espíritu Santo. Este es un patrón repetido en las Escrituras. Personas que malinterpretan la gracia de Dios, creyendo que pueden actuar contra Él sin consecuencias. Esta actitud se manifiesta de diferentes maneras en nuestros tiempos. Algunas creen que la iglesia, que se ve en la iglesia, solamente depende del talento, sin considerar el carácter. Otros ven los recursos de la iglesia como disponibles para el beneficio personal. Por ejemplo, hay pastores de iglesias que han usado la iglesia como una plataforma de autopromoción, donde ellos son el centro de atención en lugar de Cristo. También hay quienes aprovechan la bondad de los hermanos y las hermanas. Un caso muy notorio fue el de Michael Guglielmochi, quien en el 2006 y 2008 afirmó falsamente tener un cáncer terminal. Incluso escribió una canción muy bonita que se llama Healer, fingiendo que estaba al borde de la muerte. Él recibió apoyo emocional y financiero de muchas personas, pero todo resultó en un engaño. En otras personas, los Simones siguen en medio nuestro. Y el Espíritu Santo es lo que hace, es revelarnos a ellos. Y por eso es imprescindible. No solamente somos testigos, sino también tenemos que discernir conductas. Y ahí vemos cómo viene Pedro y dice lo siguiente, verso 20 y 21 del capítulo 8. Hechos 8, 20 y 21. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en ese asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. La respuesta de los apóstoles fue contundente, directa y al punto. La iglesia no se vende. Vamos otra vez. La iglesia no se vende, ni se compra. La iglesia no comulga con el pecado. En ninguna de sus expresiones. Grande, pequeño, mediano, como usted lo quiere decir. La iglesia no acepta eso. Se escucha fuerte, se escucha duro, pero a todos nos aplica. Es decir, a mí no me hace menos que usted, ni usted menos que a mí. Si yo no me sujeto a la palabra, estoy descalificado de la palabra. Sencillo. Aunque hable bonito, aunque sea precioso, alaba. Aunque tenga X o Y cualidad. Y usted tampoco, no se lo crea tampoco. Aunque usted cante bonito, no. Aquí todos somos iguales ante la palabra del Señor. Y Dios utiliza instrumentos cuando usted menos piensa
para confrontar su pecado. De manera que puede ser que su pecado escondido se quede escondido hasta que un día el Espíritu revela ese pecado. Sin embargo, aunque Dios revele el pecado, la intención de revelar el pecado no es dañarte. La intención es traerte el arrepentimiento. Por lo tanto, en esta historia hay un arrepentimiento urgente. Es decir, vemos cómo es cierto que Dios quiere una iglesia pura y sin mancha, que no comulga con el pecado, pero al mismo tiempo la iglesia muestra gracia. Verso 22 al 23. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esa es una parte que por lo general pasamos por alto. Extender gracia y misericordia a quien falla. El caso de Simón no se justifica, pero se puede entender. ¿Por qué? Porque él era un nuevo creyente y estaba en su proceso de santificación como lo estamos todos. Nadie llega al Evangelio sabiéndolo todo. Todos estamos creciendo y en este camino todos necesitamos la corrección fraterna de mi hermano, de mi hermana. Tener más años en la fe no le hace a usted ni a mí inmune al pecado. Vamos otra vez. Tener 50 años en la fe o tener un mes en la fe no le hace a usted ni más ni menos fuerte. De hecho, muchos de los escándalos que vemos en las redes y en las noticias son de personas maduras en la fe. Porque en este evangelio no hay creyentes fuertes, sino pecadores redimidos en proceso de santificación. Eso sí, reconozco que el pecado tiene consecuencias. Una cosa no quita la otra. Hay pecados que inhabilitan a personas para ejercitar ciertos ministerios. Pero no quita la gracia del Señor. Porque yo no soy mi ministerio. Mi ministerio es una función que Dios me da para servirle. Pero Dios no me ama más o me ama menos porque tenga o no un ministerio. Todo lo contrario, Él me ama porque soy un pecador arrepentido. No obstante, no debemos perder de vista lo que dice Pablo en Romanos. Romanos capítulo 5, 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, no hay pecado suficiente para acabar la gracia de Dios. Todo lo contrario, la gracia crece exponencialmente respecto del pecado. Cuando yo peco 5, la gracia es 1,000,000. Cuando yo peco 10, la gracia es 20 millones. Su gracia es mayor. Gloria al Señor. Su gracia es mayor, hermano. No hay pecado tan grande que Dios no te perdone. No debemos malinterpretar esto como licencia para pecar. De hecho, el mismo Pablo, en el capítulo 6, dice lo siguiente, 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, la gracia recibida tiene un efecto contrario a pensar que podemos pecar más. La gracia recibida nos muestra que hemos recibido un regalo inmerecido,
que nuestro pecado, que sabemos que es grande, solamente la gracia de Dios lo puede cubrir. Y esa gracia de esperanza me dice a mí, ¿por qué pecaría? No significa que no peque, usted va a seguir pecando. Pero el hecho de que sabemos de que su gracia es mayor, de que hemos fallado, genera en mí un deseo de arrepentimiento urgente. Y lo mejor que podemos hacer ante el pecado es confesar nuestro pecado. Capítulo 8, 24 de Hechos. Respondiendo Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. El caso de Simón es ambiguo. El texto no refleja si realmente hubo un arrepentimiento genuino. Lo que sí vemos es que ante la corrección, al menos Simón pide oración. Y esto sugiere que, aunque actuó mal, él reconoce su falta, que probablemente fue por mucha ignorancia o falta de madurez, y no supo responder de la manera adecuada. Los académicos no se ponen de acuerdo de si realmente se convirtió o no. Yo tiendo a pensar que sí, y le atribuyo su fraseología a que no conoce el Evangelio. Sin embargo, ya sea que se ha arrepentido o no, lo que sí vemos es que hay la oportunidad de arrepentimiento. Que cuando el pecado es confesado, en Cristo encuentra el perdón. Y después que se resuelve este problema, miren qué hermoso. Verso 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Son los apóstoles. Y en muchas poblaciones, ¿quiénes? Los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hermanos y hermanas, la iglesia tiene una misión que es anunciar el Evangelio. Lo hemos repetido cientos de veces en esta serie de testigos. Hermanas, pero no podemos dejar de repetirlo. Usted y yo somos testigos. ¿Por qué? Porque hay un mundo lleno de samaritanos que necesita oír que Cristo es su salvación. Que tú tienes y yo tengo el mensaje de salvación. Y este mensaje no es solamente para la persona que me cae bien. Es para todo samaritano que yo entiendo que es menor que yo. Todo samaritano de tu vida merece escuchar el Evangelio. Y debe escucharlo de ti. Por lo tanto, hermanos y hermanas, todos somos testigos. Cristo murió por pecadores y nuestra misión es proclamar el Evangelio. Permítame concluir. Estos versos muestran cómo la iglesia enfrenta adversidad, que muchas veces forma parte del plan de Dios para impulsar a una iglesia estancada. También destaca la necesidad del Espíritu Santo como ese motor que prende a la iglesia. No solamente para proclamar, sino para discernir y entender las fallas internas que puede tener una iglesia. Todo con un propósito en mente, la misión. Ser testigos de Cristo, anunciando el Evangelio a todo aquel que esté cerca, lejos, medianamente cerca, medianamente lejos. ¿Cómo lo aplicamos? Primero, aceptemos su voluntad. Nada escapa al control de Dios. Todo está bajo su control. Y Dios utiliza aún las adversidades para cumplir su propósito. Por lo tanto, independientemente de la adversidad, sé testigo de Cristo. Predica el Evangelio en cada oportunidad que tengas. Predica el Evangelio. Número 2, ama a tu hermano y a tu hermana. Todos somos pecadores redimidos. Todos estamos en proceso. Yo no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. De momento, mi pecado es tan horroroso que el tuyo es flores y rosas. Sin embargo, lo que nos une es Cristo. Y a pesar de mi pecado y a pesar de tu pecado, amémonos. Y por último, predica el Evangelio. Es fácil caer en el estancamiento.
Es fácil pensar que todo está bien y perdamos de vista la misión. Pero en este caso, tú, hermana, yo, somos testigos de Cristo. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, es porque le has creído a Simón y has aceptado sus trucos e ilusiones que solamente te llevan a la perdición. Sin embargo, ahora te presento a Cristo. Cristo es el verdadero evangelio. Cristo no es un truco, no es una ilusión. Tú hoy puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe y ser parte de la familia de la fe. Ven a Jesús, deja los Simones y acepta a Cristo en tu corazón. Y si ya estás en la fe, una vez más te recuerdo, sé fiel en tu misión de ser testigo. Comparte la misión, el evangelio con los samaritanos de tu vida. Aquellas personas a tu lado, padre, madre, hermanos, hermanas, tíos, sobrinos, vecinos, compañeros de trabajo. Qué mejor oportunidad de decirle a ese familiar, ¿qué te parece si nos tomamos un café y abrimos la palabra del Señor? O un té, o un chile. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas. Oremos. Padre amado y Dios todopoderoso, toda la gloria y toda la honra es para ti. Ayúdanos, oh Señor, a ser testigos fieles y a esparcirnos a través de este mundo para predicar tu palabra. Que podamos llevar, oh Dios, el testimonio de la fe a todos los samaritanos de nuestra vida y que podamos proclamar fielmente tu verdad, sabiendo, oh Señor, que tu Espíritu Santo nos empodera para proclamar y predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.